Yo les voy a enseñar anatomía. Sí, somos iguales, nos parecemos bastante, fenotípicamente. Pero yo soy el doctorazo, yo no soy el profe Pers. Y vamos a trabajar en el curso de anatomía. Con tu profe Wilmer Ochante, trabajaron lo que es el tejido epitelial. Recordando que un tejido que a simple vista no lo vas a ver, con el microscopio sí, un tejido está formado por un conjunto de células eucariotas. ¿Por qué? Por la presencia de núcleo. Son células, es un tejido, está formado por un conjunto de células que tienen el mismo origen y cumplen la misma función. Todo tejido presenta dos componentes: las células y la región que rodea las células, conocida como la sustancia intercelular. Mira cómo abrió la palabra célula. También llamada sinónimo matriz extracelular. Matriz extracelular. ¿Cuántos tipos de tejidos tenemos? 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Ahora vamos a conversar sobre el tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo. ¿Cuál es el origen embriológico de este tejido? ¿De dónde deriva? De una capa germinativa que lo tuvimos cuando éramos preembriones. Y esa capa se llama el mesodermo. Mesodermo. De ahí deriva el tejido conectivo. Ayúdame. ¿Y de dónde deriva, Fabricio? Mira el comentario que me has hecho, Fabricio. Gracias, Fabricio. No, Fabricio, no, a mucha honra, Fabricio. Hola, Alison. Buenas tardes, Alison. Gracias por decirme doctorazo. No, profe, doctorazo, no, Diego. Doctorazo nada más, por favor. Ahora responde. Responde. Ahí está, ya están respondiendo. Muy bien. Ya, ese es el tejido conectivo. Pero espérate, recién va la pregunta. No me hagas quedar mala, no hagas quedar mala a profe Wilmer. Hoy día voy a hablar con él. ¿Y de dónde se origina el tejido epitelial? Conectivo y mesodermo, ya está, tú lo has dicho. Lo has escrito ahí. ¿Y de dónde deriva? Muy bien, Diego, muy bien, Víctor. De todas las, así es, Alison, que son 3. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Por acá, un dedito que observamos la piel. En dicha piel hay 2 regiones. Una región superficial de la piel llamada la epidermis, y por debajo tenemos a la dermis. En la epidermis se localiza el tejido epitelial. ¿Cómo se llama el epitelio que está en la epidermis?
Te ayudo, tiene varias capas. ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Epitelio qué? Muy bien, Víctor. Muy bien, Piero. Ese no, Alison, quítale, Alison. Después el resto está correcto. Ahora sí. Es el epitelio poliestratificado plano queratinizado. Excelente. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Y qué hay por debajo de la epidermis? La dermis. ¿Y qué vamos a encontrar en la dermis? Al tejido conectivo. En la dermis, tú puedes apreciar al tejido conectivo bajo el microscopio. ¿Y qué puedes apreciar? Que el tejido conectivo está formado por una gran variedad de células, y entre ellas, mira la regla, entre ellas, entre las células, hay una abundante matriz extracelular, también llamada sustancia intercelular. Por acá entonces, el tejido conectivo está constituido de una gran variedad de células y entre ellas hay una abundante matriz extracelular. Hay una abundante matriz extracelular. Mira cómo abrió la palabra célula. ¿Cuáles son las células del tejido conectivo? Tiene sal, stem cell, tiene sal, fibroblasto, tiene sal, mastocito. ¿Qué más? Por acá tienes al macrófago y tienes al plasmocito. Macrófago, plasmocito. Al stem cell, llámale también, agrégale si deseas, llámale también célula madre. O si deseas, dile célula mesenquimal. Son sinónimos. El stem cell es una célula embrionaria. Lo tuvimos cuando éramos embriones. Y para que respondas una pregunta que he visto por ahí, tiene la forma de una estrella. Es una célula estrellada. Al fibroblasto, llámale también célula de Unna. O si quieres, dile despacito. Quiero rozar tu cuello despacito. No, profe, esa es la canción Despacito.
Sí, pero a esta célula dile despacito. No despacito. Despacito. Al mastocito, llámale también célula cebada. Al mastocito dile célula cebada. Al plasmocito, llámale la célula plasmática. De todas estas células, ¿cuál es la más representativa? ¿Cuál es la más conocida? El fibroblasto. Además, este fibroblasto es una célula, ¿no? El fibroblasto, acuérdate que todo esto es el fibroblasto, son sinónimos. Es una célula propia del tejido conectivo. El fibroblasto es una célula propia del tejido conectivo. ¿Qué significa propia? Que este fibroblasto elabora la matriz extracelular. Mira mi mano, todo esto elabora la sustancia que rodea la célula. Elabora, no te pierdas con mi abreviatura, la matriz extracelular. Y además el fibroblasto, otra función, participa en la regeneración de heridas. Regenera heridas. Si quieres, interviene en la cicatrización de heridas. Siguiente célula, mastocito, también llamada célula cebada. Este mastocito presenta en su citoplasma unas bolsas, si quiere dile gránulos, repletos de qué moléculas, de histamina con H. De nuevo, el mastocito presenta gránulos de histamina. Gránulos de histamina. Si esta histamina se libera a la sangre en nuestro tejido conectivo, abundan los vasos sanguíneos, y dentro hay sangre. Si estos gránulos de histamina se liberan a la sangre, de acuerdo acá, mira, ve, gránulos, si la histamina se libera a la sangre, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se enroncha o estornudas a cada rato. ¿Qué importancia tiene el mastocito? Por intermedio de sus gránulos que produce alergia. Produce alergia. ¿De acuerdo? Alergia. Otra célula que hay en el tejido conectivo es una célula pequeña cuya cromatina que hay dentro del núcleo tiene la forma de la rueda de una carreta. Nos referimos al plasmocito, también llamada célula plasmática.
también llamada la célula plasmática. Este plasmocito elabora y libera unas proteínas representado por la letra Y. A esas proteínas, conócele con este nombre, anticuerpo. Así se llama la proteína, anticuerpo, también llamada inmunoglobulina. Es sinónimo, inmunoglobulina. ¿Qué importancia tiene el plasmocito por intermedio de los anticuerpos? Defensa, que elimina moléculas nocivas liberadas por una bacteria. A esas moléculas nocivas, llámale el antígeno. ¿Qué importancia tiene el anticuerpo? Elimina antígenos, moléculas nocivas. A estos antígenos, llámale también inmunógeno. Es sinónimo, inmunógeno. Macrófago. Esta célula, al igual que el plasmocito, interviene en nuestra defensa, realizando fagocitosis. ¿Qué es eso? Engloba gérmenes, engloba bacterias. ¿Cuándo identificas a esta célula bajo el microscopio? Su núcleo tiene forma de riñón. A estas células, mastocito, plasmocito y macrófago, a las tres células en conjunto, llámales así, células libres del tejido conectivo, del tejido conjuntivo, mastocito, plasmocito y macrófago. ¿Por qué les digo células libres? Porque lo puedes encontrar en otros lugares que no sea el tejido conectivo. Por ejemplo, lo puedo encontrar en el tejido sanguíneo. Por eso le llamamos células libres. Cuando el mastocito está en el tejido sanguíneo, llámale monocito. Cuando el plasmocito está en el tejido sanguíneo, llámale linfocito. Acá vamos a corregir. Ahí. De nuevo, cuando el mastocito está en el tejido sanguíneo, llámale basófilo. Cuando está en el tejido sanguíneo el plasmocito, dile linfocito B. Y cuando el macrófago está en el tejido conectivo, ahí llámale monocito. Llámale monocito. Mira la regla. Entre las células que vamos a encontrar, todo esto que me va a representar, la matriz extracelular, que es abundante. Esta matriz extracelular
tiene dos componentes. Ahí va la primera. Mira cómo lo sombreo. Primer componente. Ajá. Todo esto. ¿Y qué nombre le vamos a llamar a este primer componente? A todo esto que le estoy sombreando de blanco. Llámale así. La sustancia fundamental. Así llámale. La sustancia fundamental. También llamado el líquido amorfo. También se le conoce como el líquido amorfo. ¿De qué está hecha dicha sustancia, dicha matriz extracelular? ¿Qué respondes? Está constituida de agua. Inmerso en el agua hay moléculas. ¿Qué moléculas? Mucopolisacáridos, proteoglucanos, mucopolisacáridos, proteoglucanos. ¿De qué está hecha la matriz? De una sustancia fundamental, también llamado líquido amorfo, ¿no? Representado por toda esta mancha de color blanco, todo lo que ves de color blanquito. ¿De qué está hecho dicha sustancia? Agua. ¿Qué moléculas? Mucopolisacáridos, proteoglucanos, proteoglucanos. Inmerso en la sustancia fundamental se encuentran unas estructuras alargadas. Inmerso en la sustancia fundamental se encuentran unas estructuras alargadas, conocida como las fibras, conocida como las fibras. Ayúdate con los colores. Y si tú observas, hay tipos de fibras. Si tú observas, hay tipos de fibras. Inmerso en la sustancia fundamental se encuentran las fibras. Son estructuras alargadas hechas de proteína. ¿Cuántos tipos de fibras hay? Respondes 3 tipos. Fibra colágena, letra A. Fibra elástica, letra B. Fibras reticulares, letra C. ¿De qué están hechas las fibras colágenas? ¿Cuál es su composición química? De una proteína llamado el colágeno. Colágeno. ¿Qué importancia tienen estas fibras? Brinda resistencia a la
compresión, resistencia a la compresión y resistencia a la tensión. Compresión y tensión. ¿Qué es compresión? Es apretar al tejido conectivo, apretar. ¿Qué es la tensión? Estirar al tejido conectivo. Segunda fibra, letra B, se le conoce como las fibras elásticas. Fibras elásticas. ¿De qué están hechas? ¿Cuál es su composición química? Una proteína llamada elastina. Elastina. ¿Y qué importancia tienen? Brindan elasticidad, flexibilidad al tejido conectivo. Al tejido conectivo. Letra C. Últimas fibras. Son las fibras reticulares. Se le conoce como las fibras reticulares. Si tú miras la pizarra, acá buscando una teoría por acá. Si tú miras la pizarra, las fibras reticulares son finas, son numerosas, adoptan la forma de una red, están constituidas, al igual que las fibras colágenas. ¿Por qué proteína? Colágeno. ¿De acuerdo? Por colágeno. Estas fibras reticulares actúan como sostén, soporte, que sostienen a las células. Sostienen a las células. Podemos clasificar al tejido conectivo en tres grupos. Tejido conectivo embrionario, tejido conectivo en dos grupos. Tejido conectivo embrionario y tejido conectivo adulto. ¿Qué tipo de tejido conectivo embrionario tenemos? Al mesénquima. Solamente se encuentra cuando éramos embriones. En este tejido, ¿qué células abundarán? La célula madre, el stem cell. En este tejido, en el mesénquima, ¿cómo es la matriz? De consistencia gelatinosa. Para que respondas una pregunta que he visto por ahí. Otro tipo de tejido conectivo embrionario es el tejido conectivo mucoso, también llamado gelatinoso. Lo tuvimos cuando éramos embriones. Y ahorita, ¿en dónde lo tenemos?
formando la parte más interna de tu diente, la pulpa dentaria, donde más, formando una estructura conocida como la gelatina, sinónimo con J, jalea de Wharton. Esta gelatina de Wharton a su vez forma parte del cordón umbilical. Forma parte del cordón umbilical. Eso es el tejido conectivo embrionario. Ahora viene el tejido conectivo adulto. Hay dos tipos de tejido conectivo adulto. Primer tipo, tejido conectivo propiamente dicho. Y el otro tipo de tejido conectivo adulto es el especializado. Especializado. ¿Qué comprende el tejido conectivo adulto propiamente dicho? Comprende al tejido laxo, también llamado areolar. Es sinónimo, areolar. Este tejido, ¿en dónde se localiza? En la dermis superficial, la que está por debajo de la epidermis, también llamado dermis papilar. Forma los órganos, rodea los órganos, rodea a los órganos. Tejido conectivo reticular. En este tejido abundan las fibras reticulares, en donde se localiza en la médula ósea roja que hay dentro de los huesos. En la médula ósea roja que hay dentro de los huesos. Recordando que de esta médula se forma nuestra sangre. Se forma nuestra sangre. Tejido conectivo elástico. En este tejido abundan las fibras elásticas. ¿En donde la encontramos? Formando la pared de qué vasos sanguíneos, de las arterias. Formando la pared de las arterias. Tejido conectivo denso, también llamado fibroso. En este tejido abundan fibras colágenas gruesas. Cuando las fibras colágenas son gruesas, en romanos dile el tipo 1, cuando son gruesitas. Hay dos tipos de tejido conectivo denso. ¿Cuáles son? El denso regular y el denso irregular. Al denso regular, llámale también modelado. ¿Por qué se caracteriza? Por tener fibras colágenas ordenadas, paralelas. Y entre estas fibras encontramos al fibroblasto. El núcleo de esta célula es un núcleo alargado.
para que respondas una pregunta que he visto por ahí. El núcleo del fibroblasto, esto del medio, es alargado. ¿En dónde se localiza el tejido conectivo denso regular? Formando los tendones. Formando los tendones. El otro tipo de tejido conectivo denso es el irregular. Irregular, también llamado no modelado. No modelado. ¿Cómo es este tejido? ¿Tendrá fibras colágenas gruesas? Del tipo 1 en romano, sí. Pero mira cómo están estas fibras colágenas en el denso irregular. Están desordenadas. Desordenadas. Provocando que este tejido brinda resistencia a la tensión, a la compresión en múltiples direcciones. En múltiples direcciones, porque las fibras colágenas están desordenadas. ¿En dónde se localiza este tejido? Formando la envoltura del cartílago, llamado el pericondrio, formando la envoltura del hueso, llamado el periósteo, y además lo encontramos en la dermis profunda de la piel. A esa dermis profunda de la piel, llámale la dermis reticular. Dermis reticular. Último tipo de tejido conectivo adulto es el tejido conectivo especializado. Es el tejido conectivo especializado. ¿Qué comprende el tejido conectivo especializado? Comprende al tejido adiposo, comprende al tejido cartilaginoso, comprende al tejido óseo. ¿Y qué faltaría? ¿Qué tejido? Sanguíneo. Comprende al tejido sanguíneo. Seguro que la próxima semana vamos a hacer esto. O bien la mitad o bien todo. La próxima semana. ¿Qué marcaste en la pregunta 1? ¿Qué marcaste en la pregunta 1? ¿Cuál de las siguientes funciones describe esta característica del tejido conectivo? ¿Qué hace el tejido conectivo? No une a los otros tejidos, no une a los órganos. Muy bien, uno dedito. ¿Qué marcas en la 2? En el tejido conectivo, la sustancia intercelular, también llamado matriz extracelular, está formado por fibras y una matriz fluida en donde hay agua y moléculas, llamada la sustancia fundamental.
Muy bien, dos besitos. Dos besitos. Con respecto a la sustancia fundamental, componente de la matriz extracelular, a esta sustancia fundamental, llámale también líquido amorfo. ¿De qué está hecho? De agua, de mucopolisacáridos. ¿Qué ejemplos de mucopolisacáridos hay en este tejido? El ácido hialurónico, el ácido condroitín sulfúrico. En la pregunta 3 dice, el ácido hialurónico es uno de los principales glucosaminoglucanos a los mucopolisacáridos, sinónimo, llámale también glucosaminoglucano, es sinónimo de mucopolisacárido. Y un tipo importante de este de este glucosaminoglucano, es el ácido hialurónico. Correcto. Las fibras colágenas forman parte estructural directa de la sustancia fundamental amorfa. O sea, es componente de la sustancia amorfa fundamental. Falso. Las fibras colágenas es el otro componente de la matriz extracelular. Los proteoglucanos, el otro componente de la sustancia fundamental, contribuyen a su capacidad de retener agua. Correcto. Ahí agrégale la función del proteoglucano. Agrégale. Retienen agua. Retienen agua. Respuesta, avioncito. 3, avión. Vamos con la 4. En el tejido conectivo, la composición de la matriz influye en las características de los órganos. Por ejemplo, la capacidad de un tejido para soportar estiramientos repetidos y volver a su forma está relacionado con la proporción relativa de ciertos tipos de fibras en la matriz. Si un tejido tiene predominio de qué fibras y menor cantidad de, mostrará una mayor capacidad para deformar y regresar a su estado inicial. Que están hablando de las fibras elásticas. Son muy flexibles. Se pueden estirar y luego retornan a su estado inicial. ¿Y de qué está hecho las fibras elásticas? ¿De qué proteína? Elastina. A las fibras elásticas llámale también fibra de elastina. 4, avioncito. Avioncito. Pregunta 5. Por acá, en el tejido conectivo laxo, la matriz extracelular permite el paso de los nutrientes y de células inmunes. ¿Qué componente forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo laxo? ¿Qué hay? Sustancia fundamental del laxo. ¿Qué más hay? Fibras colágenas finas. Fibras colágenas finas. En romano se le llama el tipo 3, cuando son finas. ¿Qué más hay? Fibras elásticas. De nuevo, ¿de qué está hecho la sustancia fundamental del tejido conectivo laxo? Hay una abundante sustancia fundamental. Hay fibras colágenas finas y hay fibras de elastina, también llamadas fibras elásticas.
¿Qué marcas en la 5? ¿Qué marcas en la pregunta 5? Dedito, muy bien. 5 dedito. Vamos con la 6. Tejido conectivo denso, por acá. Tejido conectivo denso. Identifique los enunciados correctos. Los fibroblastos son las células más abundantes de este tejido. Es verdad, es correcto. Los fibroblastos. La densidad celular del tejido denso es mayor que la del tejido laxo. La respuesta es al revés, es menor. Los núcleos celulares de estas células se observan alargadas y entre las fibras de colágeno. Me acuerdo que por ahí lo dibujé y al rato lo borré. Verdadero, verdadero. La 1 y la 3. 1 y 3. Pregunta 7. ¿Cómo se llaman las fibras que hay en tu cuerpo, en tus arterias, que provocan que las arterias sean elásticas? Abundan las fibras elásticas. Por eso que las arterias tienen tejido conectivo elástico. ¿Qué pasa con el transcurrir de los años? Esas fibras elásticas empiezan a eliminarse. Las arterias se ponen duras y todavía se llenan de grasa. La persona está sufriendo de una enfermedad degenerativa llamada la arterioesclerosis. Respuesta avioncito. El tejido, última pregunta. El tejido conectivo mesenquimatoso, también llamado mesénquima. Lo tuvimos cuando éramos embriones. Por lo tanto, ¿qué células abundarán en este mesénquima? Abunda el stem cell, también llamado célula mesenquimal, célula madre, y son células que tienen forma estrellada. Y además en este mesénquima, la matriz extracelular es de consistencia gelatinosa. 8 casita. 8 casita. Y acabamos tejido conectivo, mis estimados alumnos. Un resumen bonito. Mira cómo no te estoy llenando de mucha información, pero ahí está el resumen. ¿Qué es lo que te interesa para responder preguntas de examen? Conforme con anatomía, conforme con el doctorazo que soy yo. Bien, conforme entonces. Excelente, de nada María Pía, estoy para servir. Está así, todo lo que he mandado, todo lo que he mandado es la última edición. Ese libro de biología, incluyendo anatomía, es de la última edición. ¿Qué es el pericondrio? Es la envoltura del cartílago. ¿Qué es el periostio? Es la envoltura del hueso. Tanto el pericondrio como el periostio está formado de tejido conectivo denso irregular. Irregular. Ahorita la tutora va a tomar la foto.
Yo me despido. Un saludo hindú. Namaste, namaste. Bole churia. Hasta la próxima semana, next week. Muchas gracias por haber escuchado mi clase. El doctorazo con ustedes. Hasta luego. Bye. Chao.